Evangelio Diario, presentado por la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Martes 18 de agosto. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolo fijamente, les respondió: Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: Yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán los últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, el Evangelio que hemos escuchado es continuación inmediata del de ayer. Después que el joven se marchó entristecido porque era muy rico, también Jesús, en un tono de lamento, comenta: Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Palabras muy duras, pero necesarias. Y para enfatizar y dejar claro lo que quiere comunicar, Jesús insiste: Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Estas palabras de Jesús pueden parecernos ajenas a nosotros porque no somos ricos, y pueden llevarnos al error de pensar que, entonces, todos los ricos están condenados. No, las palabras de Jesús están dirigidas a todos sus seguidores y seguidoras. Los mismos discípulos se sintieron aludidos y quedaron desconcertados. Muchas veces Jesús advirtió a sus discípulos del peligro de las riquezas de este mundo. Estas son uno de los obstáculos más grandes para acoger el regalo de la salvación, participar del proyecto de Jesús y entrar en el reino de Dios. En realidad, no son las riquezas en sí lo que perjudica, sino lo que trae consigo: apego a ellas, codicia, prestigio, poder, autosuficiencia, soberbia, insensibilidad al dolor de los demás, egoísmo. Los bienes materiales y las riquezas no son malas en sí mismas, siempre y cuando se hayan adquirido de manera honesta y sin ningún tipo de injusticia. Lo malo está en que tienen el grave peligro de llevar a la perdición. San Ignacio de Loyola, en una de las meditaciones de los ejercicios espirituales, dice que la riqueza lleva a la vanagloria, y la vanagloria a la crecida soberbia, y de allí a todos los males. Y eso es precisamente lo que Jesús quiere advertir a sus discípulos. Cuando los bienes materiales y las riquezas no nos endurecen el corazón, sino que nos hacen generosos y compartimos lo que tenemos con los que necesitan, cuando son utilizadas para hacer el bien a los demás, para promover un desarrollo social que beneficia a las mayorías, entonces se convierten en una bendición porque son un medio para practicar la caridad. Pero esto pocas veces ocurre. Desprenderse de las riquezas significa dos cosas: que no nos hemos apegado a ellas
y que somos capaces de vivir con sobriedad porque no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita, y que estamos dispuestos a compartir con los demás lo poco o mucho que tenemos. Frente a lo difícil que es esto, los discípulos preguntan: entonces, ¿quién podrá salvarse? El evangelista recoge un bonito detalle. Jesús los miró fijamente. Esa mirada de Jesús penetra el corazón de sus discípulos, acabando con el desconcierto en el que se encontraban. Han comprendido perfectamente. Seguirle de modo radical es difícil, más aún imposible con solo las fuerzas humanas. Pero no se trata de algo que se alcanza a punta de voluntarismo. El seguimiento de Jesús es una gracia, un don y una tarea. Deben recordar que el sujeto de la vocación recibida no son ellos mismos, sino Dios, para quien no hay nada imposible. Entonces Pedro, con la sinceridad e impulsividad que lo caracteriza, descubre con sorpresa la diferencia entre la situación de ellos y la de aquel joven rico. Ellos han recibido ese don, han dejado todo para seguir a Jesús. Entonces, ¿qué será de ellos? El joven rico se fue triste porque dijo que no. Pero ¿qué pasa con los que dicen que sí? Jesús, conociendo la pequeñez del corazón humano y que necesita seguridad y motivaciones, les asegura que la recompensa será grande, ya sea en esta vida o en la eternidad. De hecho, Dios es más grande que nuestro corazón y no se deja ganar en generosidad. Lo poco a lo que hemos renunciado por su amor vendrá recompensado 100 veces más. El Evangelio de hoy nos invita a hacer un examen de conciencia sobre cómo vivimos nuestra relación con las cosas materiales, con nuestras pequeñas o grandes riquezas, y a pedirle la gracia a Dios para ser capaces de vivir en libertad, compartir lo que tenemos y hacer las renuncias necesarias, porque lo único absoluto y necesario en nuestra vida es Dios mismo. Que Dios los bendiga y los proteja.